Mis apreciados delegados, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en esta segunda sesión cuadrienal de la Asociación Venezolana Centro-Sur. Desde ya vislumbramos una manifestación maravillosa del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los presentes, por los que nos unimos al pedido de nuestra actual administración para que nos mantengamos en oración y sobre todo dispuestos a escuchar la voz de Dios en este Congreso. Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestras palabras de agradecimiento y encomio por la labor destacada de los pastores que estuvieron al frente del Ministerio Juvenil, al pastor Alberto Vergara, que se desempeñó desde el año 2008 hasta el año 2009, y al pastor Jason Espinosa, que trabajó desde el año 2009 hasta el año 2010. Estamos seguros que Dios bendijo la labor que cada uno de ellos realizaron. En el área de reavivamiento, en primer lugar, como parte del programa de reavivamiento y reforma que lleva a cabo nuestra unión y nuestra asociación, el Departamento de Ministerio Juvenil del Campo se ha unido a este clamor y ha lanzado el plan de organizar en todos los clubes y sociedades de jóvenes de nuestro territorio los guerreros de oración JA, que tienen el propósito de buscar la consagración plena de la juventud de nuestra iglesia. Además, en los campuris de Conquiguías que hemos realizado en el campo, se ha hecho un trabajo con el grupo de guerreros de oración de la Asociación Venezolana Centro-Sur, que está a cargo de la hermana Leida Reyes. Grandes han sido las bendiciones y las experiencias en la vida de los jóvenes, muchos de los cuales han sentido el valor de vivir una vida de oración y entrega a nuestro Dios. Hemos participado también de los días de ayuno y oración organizados por nuestra iglesia a nivel mundial. Nuestros jóvenes en algunas iglesias han tomado la batuta realizando esta programación. Todo esto con el propósito de buscar un reavivamiento y una reforma en cada iglesia. Área de evangelismo. Con respecto a esta área, la juventud también ha tenido una participación relevante en sus actividades. Se han bautizado, por la gracia de Dios, alrededor de 375 jóvenes y niños en los diferentes campuris realizados durante el cuadrienio que está culminando, por lo que alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Sin embargo, no estamos satisfechos con lo que se ha obtenido hasta estos momentos. Por eso, a partir de este año, el Departamento del Ministerio Juvenil de la Asociación Venezolana Centro-Sur, en unión con cada uno de los clubes y sociedades de jóvenes de todo el campo, se ha lanzado en un plan agresivo para involucrar al 100% de toda la juventud de las iglesias en el evangelismo. La mayor intención es lograr que los jóvenes lleguen a convertirse en predicadores, ganadores de almas en las iglesias y que a su vez también se conviertan en pioneros de nuevas iglesias. Por ello, el reto es llevar a la juventud a las calles, barrios, comunidades y sectores con trabajo misionero bien planificado. Área de discipulado. Como parte de la formación de discípulos, el campo durante el cuadrienio se ha enfocado en el plan Discípulos de Elías, con el propósito de capacitar a la fuerza juvenil. Como resultado de ese esfuerzo, en la actualidad contamos con la cantidad de 151 discípulos de Elías que están dispuestos al servicio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por otro lado, como parte de la capacitación que se ha estado realizando en los jóvenes, se han hecho 2 campestres juveniles, logrando capacitar alrededor de 300 líderes juveniles. Pero no solo se han capacitado, sino que han sido desafiados en el nombre del Señor a cumplir con la gran misión de la iglesia, como lo es la predicación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. También se han realizado capacitación a través de las diferentes zonas con los directores de los clubes para fortalecer, animar y evaluar. Terminamos diciéndole a cada delegado de esta segunda sesión cuadrenal
de la Asociación Venezolana Centro Sur, que la Fuerza Juvenil del Campo está completamente desafiada en el nombre del Señor a trabajar para expandir por cada rincón de nuestro territorio el Evangelio eterno de salvación. Es por ello que nos hacemos eco del clamor de la juventud de la Iglesia. Ellos anhelan ver que los pastores, ancianos, líderes de iglesia y adultos en general valoren y apoyen el trabajo que ellos pueden realizar en pro del avance del Evangelio. Mis apreciados delegados, creemos que con la ayuda del Espíritu Santo y el esfuerzo y la colaboración de cada uno de ustedes, Dios hará grandes cosas con esta iglesia a través del ministerio juvenil. Dios les bendiga a todos.